objetivo de este módulo es analizar la importancia de crear ambientes de aprendizaje efectivos para estimular el desarrollo y el aprendizaje de los niños y de los estudiantes en general. Los buenos profesores van a tomar en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes para crear ambientes de aprendizaje que sean eficientes. Los espacios óptimos justamente se dan en base a la observación. Los profesores deben observar cuáles son las características de los niños, su edad, su etapa de desarrollo, sus intereses, sus necesidades y de acuerdo a eso crear ambientes de aprendizaje que sean óptimos. En términos generales, los ambientes de aprendizaje, sin importar la edad que tengan los estudiantes, deben cumplir con las siguientes características. Tener una seguridad física y emocional. También respeto, libertad intelectual, autorregulación, desafíos apropiados para los estudiantes, retroalimentación y que tengan oportunidades de que el aprendizaje sea activo. Un entorno de aprendizaje es siempre cambiante. A pesar de que sea algo físico que no tiene vida, el hecho de que nosotros interactuemos en ese entorno hace que el entorno también vaya cambiando con nosotros e influye en cómo nos sentimos, en lo que queremos aprender, en nuestra motivación o inclusive puede influir de manera negativa al hacernos sentir irritados, frustrados y sin ganas de aprender. Por lo tanto, el ambiente debe ser cuidadosamente preparado por los profesores. Los niños aprenden de manera incidental. Esto quiere decir que aprenden con lo que tienen a su alrededor. Por lo tanto, al crear un ambiente de aprendizaje debemos tomar en cuenta que los elementos que se ubiquen ahí no sean solamente decorativos, sino que den a los niños y a los estudiantes en general la oportunidad de aprender de lo que tienen en su espacio. Un ambiente tiene directa influencia en cómo aprenden las personas en general, no solamente los niños, sino también los adolescentes y los adultos. En un ambiente apropiado hay experiencias significativas de aprendizaje, porque justamente estimula la curiosidad natural que todos tenemos por aprender. Un ambiente que nos genera esta motivación por aprender va a tener elementos que nos den ganas de explorar, nos generen curiosidad y nos lleven a descubrir nuevas ideas y nuevos conocimientos. Justamente el ambiente que genera esta curiosidad natural va a proponer retos que sean estimulantes en lugar de agobiar a las personas. Es por eso que el ambiente debe generar una seguridad física y también emocional e intelectual para que las personas quieran descubrir nuevos aprendizajes. Hay ciertas características de un ambiente apropiado y estas son que promueven la toma de decisiones, la creatividad, la independencia, el pensamiento crítico, resolución de problemas, estimulan a tener buenas relaciones interpersonales, nos generan seguridad para asumir retos y promueven una curiosidad natural por descubrir. Hay ciertos factores que deben estar presentes en el ambiente y que como profesores debemos analizar cuál es su influencia directa en el aprendizaje de los niños y de los estudiantes. Y estos son los aspectos socioemocionales, el ambiente físico y también el rol del adulto. El ambiente socioemocional debe ser un ambiente que no genere estrés a las personas. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos estresados, nuestro cerebro va a estar enfocado en la emoción que estamos sintiendo y esto va a quitar nuestra atención del aprendizaje que debemos adquirir en ese momento. Si nos sentimos inseguros, frustrados, con ansiedad, nuestro cerebro no se va a enfocar en los contenidos, sino en resolver los conflictos internos que estamos sintiendo. Por lo tanto, como profesores debemos tener mucho cuidado en cómo creamos estos ambientes que generen seguridad emocional en los estudiantes. Cuando un ambiente tiene una influencia positiva en los estudiantes, va a hacer que se sientan seguros para explorar, jugar y aprender, se sientan aceptados por los demás, promueven la independencia, la cooperación, hacen que nos sentamos confiados y que creemos un vínculo con los otros estudiantes y sobre todo crean un sentido de pertenencia con ese lugar. Es importante tener en cuenta que un ambiente debe tener rutinas que sean consistentes, normas claras de convivencia, un sentido de comunidad, retos apropiados, expectativas altas para todos los estudiantes y que se creen conexiones personales entre los estudiantes y con los profesores. Es clave que se generen estos vínculos emocionales porque, como habíamos visto en las semanas anteriores, cuando hay un vínculo entre estudiante y profesor, los estudiantes se sienten más motivados y con mayor ganas de desempeñarse de mejor manera. Ahora vamos a revisar el ambiente físico y cómo este influye en el aprendizaje. Justamente el interactuar en un ambiente físico, como vimos al principio de la presentación, nosotros vamos a sentirnos de determinadas maneras porque el ambiente físico nos comunica ciertas expectativas.
Y cuando un ambiente físico es apropiado, van a estimular la independencia por un lado, pero también la cooperación. ¿Qué quiere decir? Un niño o un estudiante debe sentirse que puede ser independiente en este ambiente porque los materiales están a su acceso, son de su tamaño. Esto quiere decir que, por ejemplo, las sillas, las mesas son para el tamaño apropiado de acuerdo a la edad de los niños, y esto hace que se puedan sentir independientes, y al mismo tiempo es un ambiente que genera cooperación, porque les da la idea a los estudiantes de que en ese lugar pueden trabajar de forma independiente y también en cooperación con sus compañeros. El espacio físico debe reflejar la filosofía educativa que se tiene como institución y también como los profesores que están a cargo de esa clase. Si nosotros tenemos como filosofía educativa que los estudiantes aprenden al interactuar con el ambiente, entonces el ambiente debe darles esas oportunidades. Si entramos a una clase en la que los estudiantes deben sentarse en hileras, uno atrás de otro, y solo en pupitres, y los espacios están totalmente en blanco, el mensaje que les damos a los estudiantes es que su atención debe estar solamente en el pizarrón y en el profesor. Por lo tanto, esta no es una filosofía educativa constructivista. El ambiente, como les digo, debe reflejar lo que realmente queremos transmitir a los estudiantes y debe darles la oportunidad de aprender de acuerdo a lo que pensamos que es mejor para ellos. Muchas veces el mensaje es contrario al que queremos darles acerca de cómo es el aprendizaje. También va a depender de la edad. Cuando los niños son más pequeños, por lo general, los ambientes de aprendizaje van a tener espacios más abiertos, espacios donde ellos puedan explorar de manera más libre, porque justamente a esa edad, a pesar de tener rutinas y de tener reglas, los niños tienden a explorar el ambiente no de una manera tan rigurosa o tan estructurada como lo hace un adulto. Por lo tanto, tomar en cuenta la edad y la etapa del desarrollo es clave. También va a depender de qué metodologías de trabajo vamos a utilizar. Si trabajamos de acuerdo al aprendizaje cooperativo, el ambiente debe adaptarse para poder organizar en mesas de trabajo y que los estudiantes no se sientan incómodos al momento de organizar los grupos. Para que el arreglo de la clase sea efectivo, se debe tomar en cuenta todos los aspectos necesarios, como por ejemplo qué materiales vamos a necesitar, cómo es la rutina del día, cuántos estudiantes tenemos en la clase, qué esperamos de estos estudiantes y también cuál es la filosofía educativa del profesor, como vimos anteriormente. Es necesario que nos demos cuenta que cuando un ambiente es sobreestimulante, lo que provoca en los niños es irritación y frustración. Si entramos a un ambiente que tiene demasiados elementos o que está muy lleno porque hay demasiados niños en un espacio muy pequeño, por lo general se van a dar más conflictos entre los estudiantes. Hay algunos estudiantes que se van a aislar ya que quieren estar lejos de tanto ruido, y esto lo que va a generar es mucha frustración en los profesores que intentan evitar conflictos todo el tiempo y en los estudiantes que se sienten sobreestimulados. Por otro lado, un ambiente que no tiene nada de estimulación va a hacer que los estudiantes estén aburridos, se distraigan, empiecen a pensar en otras cosas y que su mente esté obviamente pensando en ideas que les parecen mucho más motivantes que el ambiente en el que están. Por lo tanto, es muy importante llegar a un balance en el espacio físico para que no sea ni sobreestimulado ni nada estimulado. El espacio físico debe estar organizado de manera en que los estudiantes puedan ver a su profesor todo el tiempo, tengan fácil acceso a los materiales que necesitan, el profesor también los pueda ver a ellos y que la decoración no tenga elementos que sean distractivos, sino más bien elementos que fomenten el aprendizaje. Debe incluir las siguientes características. Debe crear autonomía e independencia, también un sentido de pertenencia y una estimulación de todos los sentidos. Al generar autonomía e independencia, lo que hacemos es que los estudiantes puedan ser esos quienes se encargan de poner sus cosas en el lugar correcto, recoger los materiales que necesitan para trabajar, devolverlos al lugar cuando hayan terminado de trabajar. Si todas estas actividades las tiene que hacer la profesora o el profesor, es porque el ambiente no fue diseñado correctamente. También debe haber una sensación de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los estudiantes llegan a la clase, deben sentir que esa clase es suya. Esto se puede lograr de varias maneras. Por ejemplo, poniendo en la clase trabajos hechos por ellos, poniendo sus fotos de su familia, y esto lo podemos hacer desde niños preescolares hasta inclusive adolescentes, porque el sentido de pertenencia es esencial para todos los seres humanos. También debemos tomar en cuenta que el ambiente estimule los sentidos. Aprender utilizando todos los sentidos es clave. Muchas veces el aprendizaje se centra solo en los sentidos auditivos y visuales. Sin embargo, es necesario que el ambiente también sea un ambiente donde hayan elementos táctiles, elementos olfativos y que nos hagan sentir bien al estar ahí.
las maneras de organizar un ambiente de aprendizaje es creando diferentes áreas o rincones. Y esto se usa mucho en el preescolar, sin embargo puede ser utilizado durante todos los años, inclusive hasta la universidad. Hay muchas ventajas de organizar el ambiente de esta manera, porque por ejemplo podemos crear rincones o áreas de acuerdo a distintos temas de aprendizaje o a distintas materias o a distintos estilos de aprendizaje. Entonces las áreas no deben ser siempre las mismas, sino que van cambiando de acuerdo al tema que se está estudiando, a la edad de los estudiantes, a sus intereses y necesidades. Es muy importante tomar en cuenta que el ambiente ejerce gran influencia en qué aprendemos y cómo aprendemos las personas. Por lo tanto, crear un ambiente que sea apropiado para los estudiantes es un factor esencial del manejo de clase y no es algo que vamos a improvisar, es algo que lo vamos a pensar desde antes de que empecemos el año escolar y lo vamos a ir cambiando a medida que las necesidades de nuestros estudiantes también cambian.